Hola a todos. Bienvenidos a mi canal News Around. Hoy os vengo con un vídeo sobre Mayra y Deine y Denise Khan. Antes de pasar a mi vídeo, si te gusta lo que estoy haciendo, no olvides suscribirte, dejar un comentario y presionar el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. En el cálido resplandor de los días veraniegos, cuando el sol acaricia el mar y los suspiros se confunden con el sonido de las olas, una pareja ha captado toda la atención del mundo del espectáculo en Turquía, Denise Khan Aktas y Mayra y Deine. Esta vez, no fueron los flashes en una alfombra roja ni una nueva producción televisiva los que los pusieron en el centro de todas las miradas, sino algo mucho más genuino, un beso, al atardecer, en la playa. Lejos del bullicio de la ciudad y de la rutina laboral, Denise y Mayra eligieron una bahía tranquila en la costa del Egeo para desconectar del mundo. Lo que parecía ser una escapada común para descansar, se convirtió en el escenario del momento más romántico del verano. En un instante capturado por turistas con sus móviles, las cámaras enfocaron una escena sencilla pero poderosa, Mayra y Denise abrazados, mirándose con ternura, compartiendo risas, caricias, y luego, un beso. No fue una pose ni una respuesta al escrutinio público. Fue un gesto espontáneo, sincero, que dejó claro que su amor ya no necesita esconderse. Este beso selló mucho más que un momento romántico. Fue una declaración implícita, un mensaje silencioso para quienes aún dudaban de la fortaleza de su relación. Durante mucho tiempo, la pareja había mantenido un perfil bajo. Aunque eran vistos juntos ocasionalmente, preferían no hacer comentarios sobre su vida sentimental. Pero ahora, todo ha cambiado. La escena que presenciaron los afortunados testigos de ese día parecía sacada de una película. Denise y Mayra, sentados en la arena con el mar de fondo, conversaban con gestos cómplices y miradas que hablaban más que las palabras. Ella, con un bikini colorido y el cabello suelto al viento. Él, con su estilo deportivo y descontracturado. Ambos irradiaban una complicidad que se sentía tan auténtica como desarmante. Jugaban en el agua, se salpicaban entre risas, compartían abrazos que se prolongaban como si el tiempo se hubiera detenido. En un momento que hizo sonreír a todos en la playa, Denise tomó a Mayra en brazos y la llevó al mar, entre aplausos espontáneos de los presentes. Las imágenes no tardaron en recorrer las redes. En cuestión de horas, fanáticos de todo el mundo compartieron fotos y vídeos del momento con frases como, el amor en su forma más pura, no pueden ser más perfectos juntos, parecen salidos de una historia de amor épica. Los hashtags almohadilla de Niray, combinación de sus nombres, almohadilla amor de verano y almohadilla pareja del año se convirtieron en tendencia, tanto en Turquía como en páginas de fans internacionales. En Argentina, Brasil, España e incluso países árabes, se multiplicaron las publicaciones que celebraban su historia de amor. Según personas cercanas al entorno de la pareja, esta escapada fue planeada con anticipación como una oportunidad de reconectar, alejados de compromisos profesionales. Denise, quien próximamente comenzará a grabar una nueva serie de televisión, quería recargar energías antes del inicio de un proyecto exigente. Mayra, por su parte, se prepara para una experiencia internacional vinculada a sus estudios, y este tiempo juntos representó para ella un momento clave para fortalecer su ánimo y su vínculo emocional con Denise. Lo que sorprendió a muchos fue ver cómo se mostraban sin miedo ni reservas, disfrutando del momento sin preocuparse por las cámaras.
Quienes los conocen aseguran que ya no les interesa ocultarse. Al contrario, sienten que su relación ha madurado, que han superado juntos etapas difíciles, y que hoy pueden vivir su amor con libertad y paz. Las imágenes de esta escapada veraniega reavivaron viejas especulaciones. Hay planes de boda. ¿Será este el verano en el que Denise le proponga matrimonio a Mayray? Los rumores no son infundados. Según allegados, Denise se ha ganado el cariño de la familia de Mayray y participa activamente en cenas y reuniones familiares. Además, su apoyo hacia las decisiones profesionales de la actriz ha sido constante. Se dice incluso que fue una de las voces que más la animó a abrirse al mercado internacional. Este nivel de compromiso emocional y personal va más allá de una relación pasajera. Es una conexión basada no solo en el amor, sino en la admiración, el respeto y la amistad profunda. Como si el universo supiera que sus caminos están destinados a cruzarse una y otra vez, ha comenzado a circular la noticia de que podrían protagonizar juntos una nueva producción televisiva. Aunque todavía no hay confirmaciones oficiales, varias productoras han mostrado interés en reunirlos en pantalla, conscientes de la química natural que ambos transmiten. De concretarse este proyecto, sería la primera vez que la pareja transforma su amor real en una historia de ficción. Y los fans, claro, no podrían estar más felices. Durante sus días en la costa, no hubo grandes declaraciones, ni lujos ostentosos ni shows montados. Lo que hizo especial este viaje fueron los pequeños gestos, Denise acariciando el cabello de Mayray mientras ella cerraba los ojos apoyada en su hombro, Mayray recogiendo conchas marinas y regalándole una a Denise, ambos caminando descalzos por la orilla, tomados de la mano, sin necesidad de decir nada. Y fue precisamente esa sencillez, esa autenticidad sin filtros, lo que conquistó el corazón del público. Lejos del escándalo o el artificio, mostraron un tipo de amor que rara vez se ve en el mundo de las celebridades, íntimo, sereno, verdadero. La relación entre Deniz Canactas y Mayray Deine ha trascendido las fronteras turcas. Gracias a la proyección internacional de las series que protagonizan, su historia de amor es seguida con pasión por millones de personas alrededor del mundo. Páginas de fans en América Latina, Europa y Medio Oriente no solo comparten imágenes y noticias, sino que también traducen entrevistas, analizan cada gesto, y celebran esta historia como si fuese propia. Y es que, en tiempos de relaciones efímeras, ver un amor así, cuidado, respetuoso, comprometido, resulta profundamente inspirador. Lo vivido en esta playa fue mucho más que unas vacaciones románticas. Fue una declaración silenciosa sobre cómo se puede vivir el amor en tiempos de sobreexposición. Sin necesidad de escándalos ni estrategias de marketing, Deniz y Mayray mostraron que el verdadero amor no necesita cámaras, pero cuando es real, incluso las cámaras no pueden evitar capturarlo. Hoy, más que nunca, sus seguidores esperan ver qué depara el futuro para esta pareja que ha hecho suspirar a todo un país. Y quizás, como escribió Mayray en su enigmática publicación de Instagram al atardecer. A veces la vida se trata solo de detenerse, y disfrutar el momento. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate y adiós.